crear fórmulas. Si decimos que Excel es un programa que nos va a servir para datos numéricos, para datos estadísticos, para datos contables, pues entonces una necesidad de saber hacer operaciones, y para eso vamos a saber insertar dos cosas que son esenciales, que son las fórmulas y que son las funciones, que a fin de cuentas, si las sabemos utilizar, nos van a dar el mismo resultado, pero son dos formas diferentes de saber llegar al resultado. Vamos a ver, la característica principal de las fórmulas es de que yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Es decir, si yo quiero hacer una suma, tengo que saber qué número, qué operador matemático o aritmético tengo que poner y qué otro número, y también la forma de acomodarlo en la hoja. Yo tengo que saber qué número va primero, qué número va después, por ejemplo, si es una resta o si es una división, tengo que saber la forma. Más expresamente, por ejemplo, aquí le voy a poner una más que no utilicé. En este ejemplo voy a poner, por ejemplo, promedio, y yo también promedio, y tengo que saber exactamente cómo hacerle para sacar un promedio, porque si no lo sé hacer, pues entonces no voy a poder sacar dicha calificación. En este caso, ejemplo, mire. Por ejemplo, si yo quiero sacar un promedio, tengo que saber, espero que lo esté razonando en este momento usted, tengo que saber que para hacer un promedio tengo que sumar los números que me dan y luego, después de la suma, hacerle una división entre el número de los datos que me dieron. Por ejemplo, en este caso voy a hacer la suma del 7 más el 9 y lo voy a dividir entre 2. Esa es la característica principal de las fórmulas, que yo tengo que saber el procedimiento y ponerlo por escrito en el orden que debe de ser. Y a diferencia de las funciones no, las funciones, con que yo sepa dónde hacerlas es que la voy a poder realizar y me van a dar el mismo resultado. Fíjese bien, hasta tenemos lo mismo acá. Tenemos las sumas 5, 3 y 24 y 452. Aquí están. Vamos a hacer primero como fórmulas. Para todo, para las fórmulas y para las funciones, cuando yo quiero que Excel me devuelva un resultado, tengo que empezar siempre con el igual. El punto 0 es que yo tengo que poner la celda donde quiero el resultado. En este caso quiero que aquí en C4 me ponga el resultado. Entonces le pongo igual. Para las fórmulas tengo que poner una fórmula absoluta o una fórmula relativa. Una fórmula absoluta es la que me va a servir solamente para esa función y para esa operación, perdón, y una fórmula relativa me va a servir para cualquier operación. Ahí les explico. Con una fórmula absoluta le pongo igual y luego aquí dice 5, entonces le pongo igual 5 más, porque es una suma, y aquí me está diciendo un 3, le pongo un 3 y le doy un enter. Y me va a poner como resultado un 8. Ahí está el resultado. Si se fijan aquí en el cuadro, en la barra de fórmulas me va a decir igual 5 más 3 y acá me viene el resultado. Está muy bien, pero esta me va a servir para solamente esa operación. Fíjese bien en esta. Si yo me equivoqué, lo pongo en negritas para que se vea. Si yo me equivoqué y en vez de 5, quería una letra más grande, a ver. Si yo me equivoqué y en vez de 5 era 9, le pongo 9 y mire, el resultado no se cambia porque esta es una fórmula absoluta. Solamente va a servir
cuando la suma es de 5 más 3. Entonces, pues no me sirven mucho. Me sirven una sola vez, pero pues es como utilizar Excel en una calculadora grandota. Como una calculadora grandota. Entonces, pues no me serviría de mucho. Entonces si yo la dejo así, pues la operación está mal, tengo que regresar y ponerle el 5 acá. Ahora, si yo quiero, también esta sería absoluta. ¿Por qué? Porque solamente sirve para esa operación. Ahora vamos a hacer una fórmula relativa. Voy a tener igual celda activa donde quiero el resultado, pongo el igual y ahora en vez de el 5 voy a poner el nombre de la celda que es A5. Puedo ponerle así manual A5 y si se fijan ya se seleccionó A5 más. O también puedo en vez de ponerle B5 venir y seleccionar la celda y solita me pone B5. Le doy Enter y ahí me va a poner el resultado. ¿Cómo sé qué es? Aquí está la celda, aquí me pone los nombres de celdas, pero si yo regreso y quiero cambiarle y aquí le pongo 5 y aquí le pongo 3, ¿se fijan? Me cambió el resultado porque no se está fijando en el contenido de la celda, sino en la celda. Con una fórmula relativa yo le estoy diciendo a la máquina, hazme la operación, la suma de lo que haya dentro de las celdas. No me interesa el número, lo que haya dentro de las celdas. Eso es lo que yo le estoy diciendo con la relativa. Espero que sí me haya entendido. Entonces igual, la resta, voy a hacer la absoluta, más 8, más B7. Le doy Enter y ahí está. Y esta la voy a hacer también absoluta. Ahora, control de celda. Tenemos la celda y si se fijan, tenemos dentro de la celda, en la esquina inferior derecha, la celda tiene un cuadrito. Si nosotros estando en una operación, en el resultado de una operación y queremos copiar la fórmula, simplemente tenemos que darle clic en el cuadrito y arrastrarla. Y si se fija, me copia la fórmula, pero es tan inteligente Excel que me cambia el nombre de las celdas. En esta era A7B7 y le pongo aquí y en esta es A8B8 y me pone ahí el nombre de la celda. Multiplicación, las voy a hacer para que usted se fije los operadores. El asterisco es la multiplicación. Le damos Enter y 5 por 8, 40 y 30 por 2, 60. La división es la diagonal, perdón. Y Enter y ahí está. Entre 70 y ahí está. Y el promedio, esta función quiero que la veamos, esta fórmula, porque la vamos a hacer manual. Y si se fijan, vamos a utilizar la ley de los paréntesis. Cuando nosotros hacemos una operación, primero tenemos que poner la primera operación y después queremos trabajar con el resultado de ella, tenemos que ponerla entre paréntesis la primera operación y ponemos igual y le ponemos A16 más B16, cerramos el paréntesis, decimos primero hicimos la suma y luego lo dividimos entre 2 y le doy Enter y ahí me sale el 8 y ese es el promedio. Fíjense bien aquí en la operación y nada más ahí está la operación. Y hasta ahí terminamos con fórmulas. Entonces, resumiendo, las fórmulas tengo que saber los pasos de las operaciones que tengo que hacer para que los resultados me salgan como deben de ser. Si no es así, no me van a salir los resultados. Ahora vamos a pasar al tema de las funciones. Las funciones son las operaciones que ya tienen los pasos, las mismas fórmulas,
pero ya están grabadas los pasos en Excel. Yo nada más tengo que elegirlas. Lo único que tengo que saber es cómo se llaman y saber asignarle las celdas. Fíjese bien, funciones, suma, la primera, la vamos a hacer primero manual, le pongo igual y tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Quiero una suma, hasta el nombre lo dice ahí, suma. Así que empiezo cuando ya voy en suma, ya aparece la opción aquí, fíjese, ya nada más le doy doble clic y luego me voy a venir a este elemento que se llama insertar función, le doy un clic y se va a abrir el cuadro de argumentos de función y me dice, a ver, ponme los números. En este primer cuadro yo selecciono los dos, así me voy directo. El número 2 no lo ocupo, nada más en el primero. Y le digo de B5 a C5 y le pongo aceptar. Y ahí está, ya me hizo 8. La arrastro y ahí está. La que sigue, promedio, igual, y ya sale ahí promedio. Doble clic, insertar función, selecciono las celdas y ahí está. ¿Qué es promedio? A ver, algo hice mal. Ah, ok, sí. Es que este, a ver, aquí le pongo 9. Ahí está. Y aquí tiene unos números muy raros, por eso salió un promedio también muy raro. Y ahí está. Entonces ya bajo la fórmula y ahí está, promedio. Ah, ¿por qué está el promedio aquí? Es que se me olvidaba decir, entre todas hay más de 500 funciones en Excel, pero no existe la resta como función. Aquí tenía la resta, por eso tenía esos números. Aquí le puse promedio porque no existe la resta en las funciones en Excel. Entonces esta va a ser producto igual, producto, doble clic, insertar función, selecciono y le doy enter y ahí está. Y aquí el mínimo, estas ya las hicimos en la tarea, muchos ya que ya revisé la tarea ya vi que sí las hicieron bien. Entonces así es como se saca, igual min, y aquí le encontramos como mínimo, insertar función, número, seleccionamos el rango de celdas y le damos enter y ahí está. Y máximo es igualito, igual máximo, doble clic, insertar función, seleccionamos, le damos a aceptar y hacia abajo. Y ahí está, insertar función, fórmulas y funciones. Entonces ya creamos fórmulas, ya insertamos funciones de autosuma. Todas esas también las pudimos haber hecho con la de autosuma, con esta. Aquí las vamos a encontrar, suma, promedio, máximo, mínimo. No está producto, pero pues aquí la podemos encontrar también. Bueno, la autosuma es muy fácil. ¿Por qué? Porque estas ya nada más me elige qué es lo que tengo que hacer. Mire, por ejemplo, en esta de promedio. Lo voy a suprimir, Vengo aquí, no tengo ni siquiera que decirle a la máquina qué es lo que quiero que me haga de promedio. Mire, le doy clic en promedio y ella lo identifica perfectamente. Ya nada más le doy enter y ahí está. Igual acá, igual, promedio. Ella identificó hacia abajo, yo le puedo seleccionar aquí sin necesidad de abrir el de argumentos y ahí está. Mínimo, suprimimos mínimo y fíjese bien, igual autosuma mínimo, me los identifica y le doy enter y ahí está.
función contar sí, contar y contará. Esas funciones las vamos a encontrar en la cinta de fórmulas, en funciones, en estadísticas, aquí las vamos a encontrar. Aquí está contará, contar sí y contar. Son para hacer estadísticas. Vamos a empezar con contar sí. Contar sí me va a devolver, según lo que dice la función de contar sí, es que me va a devolver el valor que se encuentren en las celdas dependiendo de la condición que yo le esté pidiendo. En este caso me va a contar sí, me va a contar las celdas que tengan el rango, el símbolo de la palomita. Contar sí, le pongo insertar función y primero me va a pedir qué rango. El rango es el número de celdas que quiero contar. En este caso son las de Margarita Alves, así que selecciono de C5 a X5 y el criterio va a ser la U minúscula con diéresis, que es la palomita. Así que le pongo aceptar y ahí está 19. Hay 19 asistencias. ¿De dónde saqué que eso de la U con diéresis? Porque la palomita, ese es el símbolo que tiene. Cuando yo quiero escribirla, una palomita en el tipo de letra de Wingdings, sale la palomita cuando pongo la U con diéresis. Ahora, para poner el tache es este símbolo, pero para no meternos en problemas, lo selecciono y lo copio para tenerlo ahí en la memoria. Las inasistencias es igual, contar sí, me pide el rango, bueno, le pongo insertar función y me pide qué rango, igual le pongo de Margarita Alves, lo selecciono todo. ¿Y qué criterio le voy a decir? Las que tengan este símbolo, es la de la tachita. Me vas a contar solamente las que tengan ese símbolo y le pongo aceptar y ahí está. 19 y 3. Si contamos bien estas van a ser 22, así que 19 más 3 son 22. Y así es como vamos a hacer la de contar sí. Y ahí está para todas las celdas, ahí está. Cuando pasa eso, por ejemplo, que se puso la línea muy gruesa porque trae el formato de la primera celda, entonces lo que yo hago es que le doy clic aquí y le pongo rellenar sin formato y si se fijan, las líneas no se copian, las líneas gruesas. También igual aquí la selecciono y fíjense, se va a copiar con el formato de la línea gruesa. Selecciono en y le pongo rellenar sin formato y ahí está. Perfecto. Y también hay que llenarme esta, número de alumnos. Para el número de alumnos voy a utilizar la función contará, porque la función contará me cuenta las celdas que tienen letras. Así que pongo la celda activa ahí y le pongo contará. Aquí está, contará, doble clic. Me vengo a insertar función y me va a decir cuál es el valor. Quiero que me cuente las celdas que tienen nombres. En este caso, desde Margarita Alves hasta Diana. Y ahí está, ya nada más le pongo aceptar y son 23 personas. Días hábiles también me va a contar. A días inhábiles no la vamos a hacer, esta de hecho se las voy a eliminar. Días hábiles me va a contar cuántos son estos completos, también va a ser contará. Igual, me hace ahí contará y la selecciona estas y le tiene que dar el número aquí, debe de ser 22. Promedio de asistencias, pues igual, promedio y me promedia todas estas. Y luego inasistencias también me las promedia y que queden aquí los promedios. Ok.